excepto los humanos. Cuando los drones de exploración de nuestra coalición encontraron el sistema Sol, supimos desde los análisis iniciales que no había mucho que destacar allí. La mayoría de los planetas estaban completamente desprovistos de vida de cualquier tipo. Solo había un puñado de rocas estériles y gigantes gaseosos. El único planeta interesante era el tercer planeta, que los análisis mostraron que estaba lleno de vida. Durante los siguientes días, nuestra sonda exploró la Tierra. Aunque no podía ver mucho a través de la inmensa cantidad de escombros espaciales que inundaban el planeta, aparentemente provenientes de lanzamientos fallidos al espacio, obtuvo información sobre lo que había en la superficie. Había una diversidad de flora y fauna, una abundancia de agua líquida que sorprendentemente estaba llena de motas de islas de escombros estancados, y una especie sapiente conocida como humanos, que parecían ser la causa de las estructuras relativamente comunes y los escombros espaciales mencionados. Los análisis mostraron que había alrededor de 8.000 millones de miembros de esta raza. La sonda continuó su camino después de un par de semanas de escanear la superficie. Su misión principal era explorar un sistema recién descubierto que parecía ser rico en recursos, y no se detendría por algún planeta apartado al borde de la nada. Claro, los humanos se habían dado cuenta de que podían llegar al espacio, pero por la cantidad de escombros que rodeaban su planeta, todos sus intentos habían básicamente fracasado. A la mayoría de los científicos les parecía que los humanos necesitarían otros 400 años antes de construir naves capaces de abandonar la Tierra, y aún más para descubrir los viajes a velocidades mayores a la de la luz por sí mismos. Nunca habíamos visto una raza tan lamentablemente lenta antes. La mayoría de las especies que intentaban llegar al espacio harían de inmediato esa su principal meta: romper las barreras de su planeta de origen, excepto los humanos. Un tiempo después, surgió un conflicto entre dos razas miembros de la coalición, los poderosos y belicosos Shansi y los relativamente nuevos y mucho más dóciles Danik. Todos sabían que los Danik eran la víctima en esta guerra, pero también sabían que enfrentarían la ira del poderoso ejército de los Shansi si intervenían, así que las naves Shansi fácilmente arrasaron y esterilizaron un mundo. Capturaron su otro planeta sin despeinarse y utilizaron su influencia en el Senado para convencer a sus aliados y algunas razas indecisas de expulsar a los Danik de la coalición. Nadie intentó defender a los Danik. Eran una raza miembro novata, sin representantes en el gobierno y con pocas cualidades destacables. Solo 10.000 millones de miembros, un ejército casi inexistente que pudo haber sido parte de la razón por la que los Shansi invadieron, y solo unas pocas naves capaces de viajar más rápido que la luz. Eran casi tan lamentables como los humanos, como señaló un senador, y podría ser mejor enviarlos al sistema Sol y probar a los humanos. Después de todo, sería una pérdida de recursos enviar a una raza realmente importante y una nueva flota para recibir a los humanos. ¿Por qué no usar a los Danik? Entonces, las 52 grandes naves coloniales Danik y numerosos transportadores y naves civiles más pequeñas, todos llevando su parte de los 7.000 millones que sobrevivieron a la guerra y no fueron esclavizados por los Shansi, saltaron por sí mismos al sistema Sol, sin apoyo y sin posibilidad de retorno. Sus naves estaban llenas hasta el tope con refugiados, personas sin un hogar al que regresar. Nadie estaría contento de recibirlos en el estado en el que se encontraban, excepto, aparentemente, los humanos. Pasaron varias semanas antes de que nuestra segunda sonda alcanzara el sistema Sol, diseñada específicamente para estudiar cómo interactuaban las razas humanas y Danik. Para cuando llegó, trajo noticias de lo que había sucedido. Los gobiernos humanos de la Tierra, y sí, había muchos de ellos, habían aceptado a los Danik en su sociedad. Su planeta estaba rebosante de construcción y alrededor de la mitad de las naves que llegaron a su destino seguían orbitando el espacio. La mayoría de los escombros espaciales, curiosamente, habían sido limpiados. Sin embargo, llevaría un tiempo hasta que se adaptaran completamente. Nadie podía lidiar con tantos refugiados de una sola vez, excepto, como descubrimos, los humanos. Según lo que observamos en las imágenes de la sonda, los habitantes de la Tierra se adaptaron extraordinariamente rápido a su nueva situación. Construyeron nuevas estructuras a una velocidad vertiginosa, utilizando enormes máquinas que simplemente imprimían ciudades enteras en apenas unas semanas. Los cargueros Danik, que antes transportaban mercancías, ahora se movían por el cinturón de asteroides, extrayendo materiales para construir nuevas estructuras y, sorprendentemente, nuevas naves. Los humanos aparentemente habían aprendido a usar ingeniería inversa en prácticamente todas las tecnologías que los Danik tenían para ofrecer, desde los escudos de partículas hasta motores para viajar más rápido que la luz. Vehículos que solían ser con ruedas o de orugas fueron modificados para incorporar nodos de antigravedad. Nuevas y singulares naves, supuestamente de diseño humano, fueron construidas y, para nuestro asombro, resultaron ser incluso más rápidas que las naves Danik que las precedieron. Nunca habíamos visto tal industriosidad antes.
En la mayoría de los planetas tomaría meses para construir una nueva nave, y otro mes si iba a tener un motor más rápido que la luz, el cual era algo raro en toda la coalición. La mayoría de las naves de la coalición confiaban en motores solares, ya que los motores más rápidos que la luz eran demasiado complicados para producir en masa y muy costosos para hacerlos estándar. Solo los adinerados comerciantes intersistemas o grandes transportistas o acorazados militares los tenían, mientras que la mayoría de otras naves más pequeñas, como cruceros y fragatas, no los tenían en absoluto. Y en este planeta, previamente ignorado, nuevas naves serían construidas y lanzadas en una semana, mientras algunas se mantendrían en órbita alrededor de la Tierra o la Luna local. La mayoría usaría de inmediato sus motores más rápidos que la luz y abriría un agujero en el espacio-tiempo, viajando a quién sabe dónde. Para este momento, nuestros líderes estaban cada vez más curiosos y ansiosos ante esta nueva amenaza para su estilo de vida. Los generales Shanxi eran fervientes en apoderarse de lo que hacía a los humanos tan eficientes, y nuestro Senado cedió y permitió que los Shanxi formaran una fuerza de ataque para recuperar lo que creían que les pertenecía por derecho. 100 enormes naves, incluyendo portaaviones, destructores, acorazados, fragatas e incluso un acorazado capaz de destruir planetas, todas cargadas con suficiente potencia de fuego para simplemente someter a otra raza miembro si lo deseaban. Miles de pequeños cazas, cientos de transportes de tropas y naves de aterrizaje para la eventual toma de posesión del planeta Tierra. Un solo planeta contra la fuerza de una flota Shanxi era algo insignificante, sin importar cuán preparados estuvieran, y no había forma de que la Tierra estuviera preparada. Solo un año después de que los Danik aparecieran por primera vez en su puerta, la mayoría de las razas se rendirían de inmediato y esperarían escapar con vida, como lo hicieron los Danik después de solo 2 días de combate, excepto, por supuesto, los humanos. Tan pronto como la flota Shanxi llegó cerca del gigante gaseoso más grande del sistema para reagruparse y comenzar su ataque, una pequeña flota de una docena de naves de clase crucero se reunió cerca de la Tierra para defender su hogar. A medida que los Shanxi se acercaban al cinturón de asteroides, la flota creció constantemente hasta igualar en tamaño a los Shanxi, ya que más naves aparecieron aparentemente de la nada. Y cuando los Shanxi cruzaron el cinturón, la flota humana se apresuró a encontrarse con ellos en el centro, en un pequeño planeta rojo llamado Marte. Cuando ambas fuerzas chocaron, la batalla fue más pareja de lo que cualquiera pensó que podría ser. Aunque las naves Danik originalmente tenían escudos y armamentos débiles apenas un año antes, los cruceros y acorazados humanos parecían igualar a sus contrapartes Shanxi, intercambiando golpes devastadores. La flota Shanxi se redujo a 50 naves, incluido su acorazado insignia y algunos portaaviones destinados a someter un planeta, luchando contra 60 cruceros y destructores humanos decididos a rechazar al enemigo. Eventualmente, los Shanxi decidieron retirarse. El acorazado se alejó de la Tierra, intentando saltar de regreso a territorio aliado antes de ser destruido. Antes de que él y las naves restantes pudieran hacerlo, los 3 mayores portaaviones humanos liberaron una pequeña oleada de rápidos transportes de tropa, casi 500 en total, cada uno dirigido hacia una nave Shanxi específica. Mientras la flota intentaba huir, no lograron ver los transportes que se introdujeron en los cascos de sus naves y se aseguraron antes de saltar a un sistema aliado cercano, con marines humanos a bordo. La sonda de exploración observó cómo las naves humanas se mantenían cerca de Marte, como esperando que las naves Shanxi regresaran y renovaran su ataque. Pero las naves Shanxi se habían ido para siempre, se habían retirado. Nunca antes una flota Shanxi completa había sido tan maltratada que se viera obligada a retroceder. Ninguna fuerza militar de otra raza era capaz de plantarles cara en batalla y aguantar, excepto, evidentemente, los humanos. Los líderes Shanxi quedaron sorprendidos por la derrota. Una flota completa y 4 millones de soldados, reducidos a una cuarta parte de su fuerza por el esfuerzo de un solo planeta y lo que era un montón de simios torpes hace apenas 400 días. Hubo indignación ante este giro de los acontecimientos y los generales Shanxi pidieron que el almirante insignia fuera reprendido, ejecutado y tal vez incluso degradado a guardia marina después. Sin embargo, las comunicaciones con el acorazado insignia nunca fueron respondidas y se supuso que la nave había sido destruida. Esto fue aún peor. ¿Uno de sus preciados acorazados insignia destruido? Esas naves eran lo mejor de lo mejor, y solo había 9 de ellas en toda la coalición. Era incomprensible. Los Shanxi se prepararon para movilizar a toda su fuerza militar, ya que el resto de la coalición no quería intervenir por varias razones. Sus 4 flotas completas restantes se unieron y se prepararon para reunirse con los supervivientes de su fuerza expedicionaria. A su llegada, los almirantes de la flota se llevaron una agradable sorpresa. Su preciado acorazado insignia no estaba, de hecho, destruido. Estaba en su lugar, rodeado por sus portaaviones y acorazados de apoyo, con los 4 masivos cañones capaces de destruir planetas, cargados y listos.
Esto también sorprendió a los almirantes de la flota. El protocolo estándar dictaba que nunca se debía mantener los cañones de un acorazado cargados a menos que estuvieran listos para disparar. De lo contrario, la energía de la nave se agotaría, sus escudos flaquearían y sus sistemas de refrigeración eventualmente no podrían cumplir su función. Demasiado tarde. Los 4 almirantes Shanxi se dieron cuenta de lo que había sucedido. Para cuando se dio la orden de maniobras evasivas, de desviar toda la energía a los escudos, de cargar sus propios cañones o de abandonar por completo las naves, ya que los 4 acorazados de insignia habían olvidado comunicarse entre sí en el caos, el acorazado frente a ellos había disparado sus cañones con una precisión perfecta. Cada enorme ráfaga de energía, como la potencia de 1000 cabezas nucleares, alcanzó su objetivo de lleno. La fuerza de explosión no fue suficiente para destruir por completo los acorazados, pero eliminó sus escudos, dejó fuera de combate sus reactores principales y de respaldo, y destruyó la mayoría de las naves de apoyo en la proximidad directa. Mientras los 4 acorazados insignia se oscurecían, todos los sistemas fuera de línea, los almirantes observaron a través de las ventanas de sus puentes cómo las 60 naves humanas con las que su colega había luchado en batalla saltaban, se giraban hacia los acorazados insignia y lanzaban oleadas de cazas de ataque. 4 días después, los Shanxi firmaron un tratado de rendición incondicional ante la recién formada Unión Terrana. Entregaron a todos sus esclavos, cedieron su tecnología y afirmaron que ya no poseían los 5 acorazados insignia que ahora ocupaban la fuerza militar conjunta humana Tannic, flotando ominosamente sobre la capital del mundo natal, Shanxi. Nunca nadie se había enfrentado a la fuerza más poderosa de la galaxia y había vuelto sus propias armas contra ella. Jamás los Shanxi habían sufrido una derrota tan aplastante, una derrota que nunca más les permitiría ser tan poderosos como alguna vez fueron. Parecía que nada volvería a ser tan poderoso como alguna vez lo fueron, excepto, claro, los humanos.